Y estamos junto a Carlos Altamirano, Adrián Gorelick, que escribieron el libro Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX. Y en eso estamos, recorriendo el espinel. Bueno, estuvimos hasta recién abordando y tocando el tema del gobierno, cómo fue interpretado el gobierno de los gobiernos de Irigoyen. Le había quedado pendiente la pregunta de qué continuidades o rupturas en este ingreso de las masas encuentran como carnadura política, ¿no?, en el gobierno después de Perón en 1945. Bueno, hay una zona del libro que trabaja sobre la idea de la democracia aluvial y que analiza el caso de Irigoyen, analiza el pensamiento de un liberal como Alberto Gerchunov, digamos, también criticando el personalismo y criticando, en realidad haciendo un balance bastante cuestionador del modo en que las masas entraron, y finalmente el lugar de José Luis Romero, que es el creador de la idea de sociedad aluvial puesta, digamos, a funcionar como categoría de análisis. Y curiosamente Romero está escribiendo sobre la sociedad aluvial ya, digamos, durante el peronismo. Y lo interesante de estos ciclos, me parece que Carlos acaba de poder decir algunas cosas, pero simplemente para decir que es lo siguiente: uno como historiador, y la historia ha hecho mucho de esto, puede poner en cuestión las similitudes y continuidades, pero el hecho de que para los sectores activos intelectualmente las hubiera, entre Irigoyen y Perón, digamos, y para el imaginario político también las hubiera, evidentemente eso crea representaciones respecto de lo que es la continuidad que se vuelven activas en la política. Después uno puede analizar, bueno, no, en realidad era diferente por esto otro, pero lo cierto es que esa vinculación, ese arco fue activo para la política, tanto para la oposición como para el propio gobierno, ¿no, Carlos? Así es. Bueno, es probable que el uso de analogías, esto es como Irigoyen es como Rosas, digamos, y después Perón es como Irigoyen, o alguna variante de estas, es posible que no sea una característica exclusiva de los argentinos, pero ese tipo de analogía, de comparaciones deshistorizadas, digamos así, ha sido frecuente, es ahora corriente. Y una de las cosas que hace la persona que trabaja como investigador en historia es detener eso, y alguien que tenía estas características, que era José Luis Romero, cuando se puso a pensar, ya había pasado unos años del gobierno, del triunfo de Perón en el año 46, y él consideró que era necesario reflexionar ante qué hecho estaban, sermoneó un poco a quienes le eran próximos por posición política o ideológica o antiperonismo, a decirle que no era escarbando en el siglo XIX donde se iba a encontrar la respuesta acerca del fenómeno al que se estaba asistiendo, que era necesario considerar este fenómeno en el marco de condiciones históricas, claro, que no eran ya las del pasado. Ahora, quien yo creo que hace dar un paso, aunque no va a ser un paso grande en relación a una comprensión del peronismo, comprensión quiere decir un ejercicio destinado a entender qué era de qué se trataba. Exacto. ¿No? No a juzgarlo y condenarlo o aplaudirlo, sino tratar de entender qué es lo que había sucedido. Quien da un paso enorme y hace dar un paso es Gino Germani, que va a hacer cambiar como digamos, paradigma sería un poco fuerte, pero voy a emplearla, hace cambiar de paradigma. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta entonces, 1956, cuando él escribe un trabajo sobre el peronismo, que es un informe al general, resulta un informe al general Aramburu, que le había pedido
un trabajo para ver cómo desperonizar a las masas, ¿no? Y él... Un año después del derrocamiento de Perón. Así es. Bueno, veían que la cuestión no era tan sencilla y que había una masa ahí que no se terminaba de integrar al nuevo orden. Algo había que hacer. Algo había que hacer. Bueno, una de las cosas que va a ser un paso enorme para los modelos interpretativos existentes era que en todas se trataba de la derecha liberal, se trataba de la izquierda, colocaban al hecho peronista en el marco de un largo proceso, una larga crisis de la Argentina del progreso que había comenzado a andar a partir de 1880, ¿no? ¿Y dónde va a poner la clave para explicar? En la modernización, que hemos asistido a un proceso de modernización por una vía que no era la vía europea, clásica, tampoco era la vía italiana, es decir, la fascista, era otra que tenía que ver con las características de una sociedad como era esta latinoamericana. Es decir, cambió el marco en el que debía responder a la pregunta de ¿qué es el peronismo? ¿No? Y yo diría que todo lo que siguió esta línea, a veces ya en debate, fue lo que fue alterando la visión las visiones sobre el peronismo que se habían cultivado entre 1946 y 1955. La dejó atrás. Solo que durante mucho tiempo este cambio solo fue detectado por quienes se movían en el terreno del estudio histórico, el estudio sociológico, mientras que gran parte de la opinión política de los políticos, incluso de los políticos ilustrados, era ajena a este giro que le imprimió a la interpretación del peronismo Gino Germani. De todas maneras, en el libro hay está presente otra línea interpretativa que para los mismos años también da una visión muy original y que va a tener efectos muy notables, que es el artículo de Laura Ehrlich sobre las representaciones de Eva Perón, donde muestra cómo la vanguardia intelectual que surgió del estudiantado antiperonista en los años 40 y 50, de la revista Contorno, va a ser la que, de alguna manera, David Viñas, Juan José Sebrelli, la que comience a cultivar la imagen de un movimiento vanguardista bastardo que pone blanco sobre negro la esencia de este país dominado, etcétera, cuando emerja un movimiento como el peronismo y particularmente la figura de Eva, que va a recibir ahí una interpretación completamente diferente de la que había recibido hasta el momento, de ser la abanderada de los humildes en la visión positiva o ser la dama del látigo en la visión negativa, va a pasar a ser justamente aquella que revele de alguna manera el carácter de la sociedad argentina a través de su provocación bastarda, en la irrupción en la escena política de esa provocación bastarda, esta lectura fuertemente existencialista que le van a dar los jóvenes de Contorno va a tener luego, como muestra Laura Ehrlich en su artículo, consecuencias enormes en el modo en que, por ejemplo, el movimiento montonero va a recuperar el peronismo de izquierda, va a recuperar a esta Evita Montonera, la Eva revolucionaria, digamos, revolucionaria en un sentido no tradicional, en el sentido justamente de el efecto que produce su figura revulsiva en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, y es bastante contemporánea de la interpretación de Germani, y yo diría que va a tener efecto fuera del mundo intelectual, porque es notorio que la interpretación de Germani va a ser la que va a ir construyendo una interpretación más intelectual académica del peronismo, mientras que esta va a tener un efecto muy directo en la política de los años 60 y 70, ¿no? Hoy se cumplió el 30 de octubre 35 años de la vuelta de la votación, ¿no?, que ganó Alfonsín, y la vuelta de la democracia
Y hay una reinterpretación constante de lo que fue la figura de Alfonsín y su gobierno. ¿Qué pueden ustedes tomar de estos cambios que se hace años transcurridos de lo que fue el gobierno de Alfonsín? Mira, hay una cosa que llama la atención, porque Alfonsín hoy podríamos decir que es una figura valorada casi en todas las posiciones del espectro político argentino. Desde el kirchnerismo hasta el macrismo, digamos así, si yo me atengo al discurso explícito. No hubiera sido así si uno hubiera interrogado sobre eso de Alfonsín en 1990, ¿no? Estaba asociado con la hiperinflación y en general con las concesiones que había hecho con la ley de obediencia debida, etcétera. Pero ¿qué me llama la atención? No que hubiera este cambio, sino que hay 3 presidentes radicales que han sido objeto de este giro hacia lo positivo. Frondizi. Hoy prácticamente no hay sector que no aplauda en Frondizi la figura de el presidente estadista, ¿no? En 1959, 60, 61, para una buena parte de la opinión, se situara a la izquierda o se situara a la derecha, el maquiavelismo de Frondizi era lo que estaba como primer rasgo del presidente. La idea de traición. La idea de traición en el caso de la izquierda radical, y la idea de quien fomentaba el ingreso del comunismo, el retorno del peronismo en en la otra ala de la oposición antifrontecista. Hoy eso ha desaparecido. Claro. Incluso resulta inverosímil que se hubieran dicho ciertas cosas. Arturo Illia. Si hay que nombrar una figura que represente la integridad política, el que ejerce con gran tolerancia, y voy a decir, con bastante éxito económico, porque el golpe de Estado del 66 no puede aducir ninguna crisis como razón para su desencadenamiento. Y por fin, Alfonsín. Entonces es como si... Los radicales gobiernan para la posteridad. Entonces hay como un atributo ético-político, que rodea a estas figuras que terminan mal. Es decir, Frondizi es derrocado en el 1962, Arturo Illia en 1966, Frondizi no es derrocado, pero tiene que entregar Alfonsín. el gobierno. Alfonsín no es derrocado, pero tiene que entregar su gobierno anticipadamente. Bueno, eso, a ver, la primera reacción a tu pregunta. Sí. Eso. Y Adrián, ¿qué puedes aportar? Bueno, es bien interesante eso que plantea Carlos, porque de alguna manera traduce una imagen respecto de que los radicales están condenados al fracaso en el momento de ejercer el poder, y algunos de los valores que en ese momento pasan desapercibidos frente a lo estruendoso, todo esto entre comillas respecto de cómo son percibidos de ese fracaso, comienzan a justamente entrar en valor pasado un tiempo, mientras que uno podría decir que la otra cara de la política argentina tal cual existía hace una década, ¿no? Porque verdaderamente además estamos viviendo una serie de cambios. Yo no diría, más allá de que el radicalismo se ha abrazado al PRO como salvavidas, digamos, después de una cuasi extinción como partido político, yo no diría que Cambiemos representa lo que tradicionalmente fue el radicalismo. Me parece que la escena política cambió mucho, pero en esa escena anterior, efectivamente el peronismo era el movimiento pragmático que sabía qué hacer con el poder cuando lo tenía, y no demasiado preocupado en lanzar a la posteridad otros valores que no fueran los del discurso originario respecto de la justicia social, etcétera, ¿no? Permítame corrernos un poquito del libro para preguntarles cómo observan hoy el debate de ideas en la Argentina.
que se da de diferentes modos, en algunos casos a partir de nucleamientos como Carta Abierta en su momento, el Club Político Argentino, Plataforma. ¿Cómo observan ustedes este movimiento? A ver, tomo yo la palabra. Por favor, Carlos, adelante. Yo creo que no hay debate. Bien. ¿No? Hay tomas de posición. No están destinadas a producir un efecto de transformación en la opinión pública, están destinados a fijar una posición en relación a una en trincheras. En trincheras. Exacto. Cada uno habla de su trinchera. Y con esto no quiero, acusar a ninguno de los que asumen esta posición, sino más bien destacar esto para caracterizar una situación en la que la polarización política impide el debate de ideas o hace estéril el debate de ideas. No hay espacio para que las personas puedan discutir, debatir, escuchar, responder. Yo diría que si cuando dijiste cómo es el debate de ideas hoy, yo diría, bueno, no hay debate de ideas, claro. ¿No? Hay tomas de posición, cuestionamientos recíprocos, pero nadie está aplicando, bueno, nadie, no veo interés en sentarse a conversar. Adrián, perdón, Carlos, continúe. Sí, es claro, digamos, desde el punto de vista de la vida intelectual, es muy claro lo que dice Carlos, en el sentido de que se ha adoptado la relación de la vida intelectual con la vida política siempre fue complicada en Argentina. En este caso adoptó esta forma que tiene que ver con el declaracionismo. Y que yo no diría que es exclusiva de la Argentina. Las redes sociales son un medio muy favorable a este tipo de acciones. Les pasará a ustedes todo el tiempo. A mí me llegan para firmar declaraciones sobre las condiciones más variadas del mundo, porque ahora son internacionales. Y es tan fácil poner la firma. En general son causas en las que alguien como nosotros, proveniente de la izquierda, etcétera, no tendría ninguna duda en firmar. Incluso en cadenas de mails. Incluso a eso me refiero. Claro. Y ese declaracionismo, de alguna manera, tiene su representación en la escena local, en esta conformación de agrupaciones que en realidad se forman para hacer declaraciones, porque no hay una militancia que tenga que ver con otra tarea que no sea hacer la declaración que signifique apoyar tal o cual medida, sentar tal o cual posición, etcétera. Y creo que esa es una transformación de una relación muy compleja, cual fue en la Argentina la relación entre el debate intelectual y el debate político, pero sí muy novedosa, ¿no? Este declaracionismo. Ahora bien, ¿qué significa que esa relación entre debate intelectual y debate político haya sido siempre muy difícil? La dificultad de la traducción política de las ideas y el hecho de que los partidos mayoritarios en la Argentina hayan tenido siempre un vínculo muy conflictivo frente al debate propiamente intelectual. Entonces, esa barrera yo diría que es de antes y que recorre en buena medida y eso ha generado, bueno, esto en el libro de Silvia Sigal sobre los intelectuales en la Argentina está muy claro, ¿no? Eso ha generado como una especie de autonomía del pensamiento intelectual que se autodefine como pensamiento político, pero al que le resulta muy difícil realmente ser traducido en política y acceder a los ámbitos de la política. Y entonces uno lo que ve son momentos más bien excepcionales en la Argentina, un Alfonsín convocando a un grupo de intelectuales para que discutiera con él, digamos, y no simplemente le escribiera discursos. Son más bien excepcionales, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Carlos. Sí, efectivamente el momento de Alfonsín yo creo que fue un momento excepcional. A ver, hubo un tiempo, como en los cuentos, ¿no? Claro. Una vez en que las élites intelectuales estaban entrelazadas con las élites políticas.
los 1880, hasta 1910, probablemente hasta 1920. Pero hay un momento en que, por efecto de la complejización de la sociedad argentina y por la generación de un mundo intelectual que no dependía del Estado, este es un hecho muy importante que marca la historia argentina y la diferencia yo no digo de toda América Latina, pero diría de casi toda América Latina. Lo que creó un ámbito diferenciado de la República de las Letras respecto del mundo de la política. Ahora, aún en aquellos intelectuales con preocupación política y con ideas, creencia que puede tener propuestas, aportes, se produjo este distanciamiento que aparece ligado a otro hecho. Los grandes partidos populares del siglo XX, entiéndase, el radicalismo primero, hasta mediados de los 40, el peronismo después, no han sido muy hospitalarios a los intelectuales. Permeables. Permeables, ¿no? No hospitalario quiere decir claro. Recibirlos, Exacto. ¿no? Recibirlos. O permitir que surjan de su interior. Así, Claro. propiciar el debate. De modo que esto ha generado un doble efecto. Estas ideas no mejoran el debate público y al mismo tiempo tiende a nos conviertan a nosotros, personas con inclinaciones a la abstracción ideológica, a vivir ideológicamente los problemas, nunca en la situación de, bueno, cuando uno tiene que decidir qué hace con tal o cual recurso estatal. Lo pone acá, lo pone acá, Exacto. lo pone acá. Y tiende a pensar soluciones indiferentes al hecho de las alternativas efectivamente existentes. Entonces, pragmatismo de un lado, ¿cómo llamarlo? Vuelo ideológico por el otro. Se trenzan, se encuentran poco, se encuentran nada. Pero Carlos, pero al mismo tiempo uno podría ser un poco más extremo cuando uno ve las dificultades del socialismo en tener un diálogo creativo con los intelectuales, porque al socialismo le cuesta muchísimo escuchar a nadie que no tenga tatarabuelo socialista, digamos, por un lado. Y por otro lado, cuando uno lee el fantástico libro de Adriana Petra sobre una historia intelectual del Partido Comunista y el artículo que Adriana Petra escribe en este libro sobre Héctor Agosti, uno descubre rápidamente que más allá de la idea de que en el comunismo estaba el mundo cultural, el mundo intelectual, excepto Héctor Agosti, el mundo intelectual del comunismo también era muy bajo, digamos, y no tenía que ver. Y ahí uno entonces descubre que los principales intelectuales, seguramente hay excepciones, pero no creo equivocarme, los principales intelectuales de, por lo menos, la buena parte del siglo XX, han sido o independientes a la Martínez Estrada, o han estado vinculados con sectores de la nueva izquierda, círculos muy pequeños y vanguardistas de el pensamiento social, y no han tenido incidencia ni siquiera en el sector de izquierda, digamos, del espectro político, donde se supone que la relación con la cultura y con el mundo intelectual es más hospitalaria, más permeable, etcétera. Entonces hay una dificultad mayor, incluso diría, porque cuando uno piensa el Partido Comunista Italiano, donde no ha habido intelectual italiano fundamental que en algún momento no pasara por ahí, haya participado, claro, etcétera, uno se da cuenta que en ese sentido también es un poco diferente la Argentina, ¿no? Y que el mundo intelectual tiende a ser un mundo mucho más de cenáculo, mucho más de sector apartado de la vida política. Sí, a ver, yo no sé cómo es ahora, pero 20 años atrás, una cosa que me llamó la atención porque estaba en contraste con la experiencia argentina, era el caso chileno. ¿En qué sentido? Yo notaba los intelectuales chilenos eran todos intelectuales de partido. O estaban ligados a la democracia cristiana, o estaban ligados al socialismo, o estaban ligados al comunismo, o estaban ligados...
donde entonces la imagen que yo tenía internalizada a partir de la experiencia argentina, los intelectuales son personas independientes que hacen revistas, que hacen revistas y a veces apoyan aquí o allá, pero bueno, entonces el efecto que ha tenido eso, él hablaba recién de la experiencia del socialismo, ¿no? La dificultad que uno dice, bueno, el socialismo en el mundo ha sido un movimiento de ideas. No hay socialismo que no provenga de una cierta representación Exacto. De lo que es lo justo, de cómo es el futuro, de cómo tiene que ser. No, sería impensable una especie de socialismo que esté asentado en tener los votos, en tener el intendente, en ganar. Uno asocia eso con otros partidos, con otras formaciones políticas. Bueno, menciono el socialismo. En el caso del comunismo, como dice, la única persona o algo así, casi la única, la de Héctor P. Agosti. Y después el reclutamiento entre intelectuales de poco capital cultural, ¿no? Que ese es un problema para jugar en las grandes ligas del debate. No. Ahora, creo que hay que aclarar algo urgente, porque te conozco y me parece que se puede crear un malentendido muy fuerte. Esto en nosotros, puedo hablar en plural, sí. No significa una queja respecto de lo mal que nos tratan a los intelectuales. Evidentemente hay algo de la propia dinámica intelectual en la Argentina que construye esa barrera y de la cual no nos sentimos nada orgullosos. Digamos, personalmente creo que mejorar ese diálogo sería fundamental, y sin embargo los intelectuales somos independientes por definición y damos apoyos muy reticentes a la política. En algún momento apoyamos algo rápidamente, claro. En cuanto notamos la traición Frondizi o como se llame en cada momento, retiramos ese apoyo, o viceversa, que fue la experiencia para mí de Carta Abierta, o se apoya todo a rajatabla, sin discutir, porque lo que dice la jefa en ese caso o quien fuere debe estar bien sencillamente por razones de conveniencia histórica. Entonces, entre esos dos polos, realmente el aporte que hacemos los intelectuales a la política me parece que es muy pobre. Quiero agradecerles, Carlos Altamirano, Adrián Gorelick, por haber estado hoy conmigo, autores de este libro colectivo, como ustedes bien marcaron, llamado Argentina como Problema, Temas, Visiones y Pasiones del Siglo XX, que edita Siglo XXI, se puede conseguir en todas las librerías. Y a ustedes les digo, quédense en Radio Ciudad, porque ya viene el programa La Otra Mirada de Gustavo Mura, que vale la pena.